a TikTok, miércoles 7 de agosto, 7:03 de la tarde. Me encuentro con el coronel retirado Julio Ruarte. Julio nos va a introducir hoy en un tema que, bueno, a los dos nos toca. Yo por ser hijo de un oficial de la Fuerza Aérea y él por ser miembro del Ejército. Eh, el tema que vamos a tocar hoy es el intento de copamiento al regimiento de la Tablada. El ataque o el intento de copamiento se produce el 23 de enero de 1989. ¿Estoy en lo cierto, Julio? Sí, así es, Guillermo. Buenas tardes. Me Sí. gustaría si te podés presentar un poco y nos ponés, porque yo también estoy un poquito así en el aire, digamos, cómo llegás a esto, en fin, cómo se produce el intento de copamiento. Bueno, yo soy, para ampliar un poquito lo que vos decías, soy coronel de ingenieros que pedí el retiro voluntario de la fuerza en el año 2015, ya habiendo cumplido 35, casi 35 años, 34 y piquito. Este, pero esto, bueno, me acompañó toda la vida porque el intento de copamiento de los cuarteles de la Tablada, como lo llamo yo, y le digo los cuarteles de la Tablada porque por la información pública se conoció como el regimiento de la Tablada, pero en realidad en esos cuarteles había dos unidades militares. Estaba el regimiento 3, el regimiento histórico, General Belgrano, que era la unidad más grande, y el escuadrón de caballería blindado, que era una unidad del arma de caballería, ¿no? Para que puedas entenderlo un poco en ese momento, en términos de porcentaje, cantidad de personal, equipamiento, podría ser que el 70% de los cuarteles de la Tablada estaban ocupados por efectivos del Regimiento de Infantería 3 y un 30% de las instalaciones y los cuarteles estaban ocupados y trabajaba el escuadrón de caballería blindado 1. Entonces, bueno, lo primero es eso. Y te comentaba que en el, esto ocurrió en el 89 y yo egresé en el 86, en diciembre del 86, es decir, mi tercer año de oficial del ejército. eh, Tuve el ataque al cuartel, a uno de los cuarteles de mi ejército, ¿no? Este, También hay que poner un poco en contexto, porque no me gusta ser muy autorreferencial, pero si lo pongo en términos de mi egreso del ejército y los problemas que hubo político-militares de la época, yo egresé en el 86, en el 87 se produce el lanzamiento de Aldo Rico, conocido como Semana Santa, en enero este, del 88 se produce Monte Caseros, el segundo alzamiento. Después viene en diciembre del 88 se produce el alzamiento de Villa Martelli, donde aparece el coronel Zeneldín. Y en enero del 89 viene el ataque del movimiento Todos por la Patria, un grupo terrorista, al regimiento o a los cuarteles de la Tablada. Te, Y te luego de puedo, ese... te puedo hacer una referencia, porque disculpame, te voy interrumpiendo Vale, porque hay cosas que me surgen para sí. preguntarte que incluso yo me las pregunto. Ya estábamos digamos, en un periodo democrático, un gobierno constitucional débil porque recién empezaba. Digo, no me puedo explicar yo, no es una chicana, pero no puedo explicarme o me gustaría entender qué, la pensó esta gente, porque no había aparentemente ningún motivo para producir un ataque que estaba predestinado, para lo que yo sé, a fracasar. O sea, Exactamente, sí. Eh, bueno, para terminar lo que te decía antes un poquitito, después del ataque a la Tablada viene un cuarto alzamiento, que es ya donde todo lo que se conoció como los carapintadas del ejército se rinden y quedan detenidos y ya se corta el movimiento carapintada. Entonces lo primero que hay que entender que el ataque se produce en el medio de esta situación política militar argentina que tenía en el año 83 se recupera la democracia. Esto ocurre 4 años después en pleno gobierno constitucional, y en ese momento el ejército que yo viví
¿no es cierto? Había como una consigna no dicha, asumir una cuestión de hecho que era con la vuelta de la democracia se acababan los ataques a los cuarteles, no había ya no había problema, no había en el inconsciente o en el ambiente uno percibía que nadie estaba preocupado, entre comillas, porque viniera algún ataque como en la década de los 70, ya bien conocidos. Entonces, eso que esta situación, más la sociedad que también estaba yendo para un lado donde no quería ese tipo de acciones, nadie pensaba en un sano juicio ni estaba alentando ninguna de ese tipo de cuestiones. Por eso, a mí siempre les digo, para hablar de esto hay que empezar por el final. No hay explicación. Si yo empiezo por el final, Claro. es que ya está aprobado, recontraprobado, hay trabajos escritos para el que le interese el tema. Nadie puede explicar por qué se atacó el regimiento de la tablada o los cuarteles de la tablada. No hay una causa porque dicen que era para evitar un golpe de Estado, que es mentira, porque ahí se estaban juntando los carabinadas, que tampoco era cierto, aunque en el regimiento había habido actos de disciplina con oficiales y suboficiales que se plegaron en su momento a algunos de los movimientos. Era un momento de verano donde las Fuerzas Armadas en general es un periodo de pases, de cambio de destino, vacaciones, donde realmente no podríamos decir que la intensidad de los trabajos en los cuarteles bajaba, así que todo eso que fue elegido y fue preparado, no había ninguna acción. Y es más, si uno hubiera estado, y la excusa que decían era que eh, iban a evitar un golpe de Estado, pero casualidad, para atacar el cuartel y evitar un golpe de Estado, se disfrazaron de cara pintada, arrejaron volantes, tiraron panfletos con un plan político y entraron matando al soldado Tadeo Tadía, que fue la primera víctima, un chico de 19 años que falleció en la guardia en la guardia del cuartel, es decir, ni le preguntaron, no hubo Te, pregunta. disculpame, te voy a interrumpir, porque es muy, muy Sí, sí, perdón, yo a interesante. veces me voy muy, No, 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 está perfecto, porque así vamos. Quería hacer, vos desde tu punto de vista profesional, yo, digamos, soy civil, pero crecí dentro de una familia militar, pasé por institutos militares, a ver si estoy equivocado o no. Habiendo estudiado todo el proceso de los 70, la guerrilla operando en el país, saco la conclusión de que vamos a hablar del ataque, no vamos a hablar de política. El ataque en sí a los cuarteles, como vos decís, está calcado de todos los demás intentos de copamiento que hubo, porque el Regimiento 29 de Formosa fue más o menos algo parecido, o me equivoco. tiene muchísimas similitudes. La acción planeada, no se juntan 70 personas, 80 personas, se entran con 9 vehículos, se roba un camión, el famoso camión se lo conoce como el camión de Coca-Cola, De porque era un Coca-Cola. camión de repartidor de gaseosa que se lo robaron, lo sacaron al conductor y con eso ingresan al cuartel. Engañan, tienen un plan, se le encuentra luego armas de origen soviético que ni siquiera hubo lanzacohetes RPG-7 que Sí. eran en ese momento eran muy famosos por decirlo de alguna manera Estaban, que no si no, que si no me equivoco, estaban en el baúl del Renault ese que en el pasaron. baúl de un Sí, auto que ingresó, es decir, ni el ejército tiene tenía en esa época ese tipo de armamento. Por lo tanto, la mecánica era lo mismo. Tal vez acá mucho más ambicioso, porque la idea no era solamente robar armas e irse, matar gente, matar a un oficial o dos oficiales e irse. Lo que el plan era conseguir la adhesión popular mintiéndole, robándolos el ingreso, atacando, ingresando a los cuarteles, sacando los vehículos blindados, saliendo, buscar una pueblada de adhesión y con eso ir a la Casa de Gobierno y a la Casa Rosada. No lo estoy inventando yo. Surge de cualquier investigador que quiera verlo, las publicaciones de la época, sí.
y las que salieron más tarde, todo esto está documentado y está acreditado. Lo que pasa que ahora, claro, nadie se hace cargo de eso. Dice, no, había 20 hojas escritas de organismos o instituciones que adherían al movimiento Todo por la Patria. Entonces, pero con el paso del tiempo todo se fue despegando. Pero sí, hay mucha similitud. Digo, lo más ambicioso era porque querían sacar vehículos, hacer la calle, hacer una pueblada y salir con el pueblo aclamándolos. Desde el punto de vista que yo tengo, no sé si vos vas a compartir, me vas a corregir porque vos sos el profesional, pero yo lo veo como una locura desquiciada, o sea, no cabe en mi cabeza, por más que lleve 100 personas, adherir de un momento a otro 400, 500 personas, 100 personas para iniciar una defensa, entre comillas, del Estado, digamos. No lo veo. No sé qué es lo que pensaba esta gente. Es que no hay ninguna explicación. Hay documentos, yo vuelvo a repetir, y gente que analizó, y no precisamente militares. No lo dije, pero vos me estás entrevistando hoy porque yo soy autor de un libro que se llama La Tablada, un ataque para recordar. Entonces, ese libro, que a mí me llevó muchos años y gran esfuerzo, investigando lo que había ocurrido, podríamos decir que es no sé si es el único que totalmente toca el tema de las operaciones militares dentro del cuartel. Te- Yo te- cuento lo que pasó dentro del cuartel. te- Entonces, esto que vos decís no tiene una explicación lógica. No hay una explicación lógica para decir, no, el jefe del regimiento de esa época, por decirte una pavada, salió a los tiros el día anterior. Es decir, no hubo ningún. De hecho, muchas de las personas que se encontraban alojadas en el cuartel al momento del ataque, los sorprendió en pijamas, en alpargata, en equipo de gimnasia, no estaban armados hasta los dientes esperando un ataque, digamos, ¿no? Julio, Entonces, discúlpame, te hago una pregunta. Este, digamos, me olvidé que te iba a preguntar ahora. nada, no. No, esto. Eh, vos escribiste el libro. ¿Dónde la gente, bueno, es importante, la tabla es un tema que ni yo, que estoy hace muchísimo tiempo en este tema y con el tema de la subversión y todo, lo tengo claro. El que quiera conseguir el libro para leerlo, ¿dónde lo puede conseguir? Mirá, hoy está en las redes sociales. Yo hice es como todo fue a pulmón. Entonces, si bien me ayudó una editorial, que es el Grupo Unión Editorial, hay 650 libros hasta el momento de lo que yo lo publicados. Yo lo terminé en el año 2003 y ahora te cuento la motivación si te interesa. Sí. Y lo publiqué recién en el 2016. ¿No es cierto? Y es una cosa, desde el punto de vista, llamémosle histórico, de conocimiento, es interesante porque el libro mío o mi trabajo fue tomado por otros autores que escribieron sobre el tema también, incluso como referencia antes de que yo lo publicara. Porque en un caso o yo se lo facilité o en otro caso me vinieron a buscar porque se habían enterado que había hecho un trabajo, ¿no? Pero además en los juicios a vos te llamaron para que aportaras. También porque el libro fue puesto como, entiendo yo, como prueba, porque Sí. me llevaron, tuve que ir a declarar al juicio que se llevó a cabo en contra del general Arrillaga, que fue en su momento fue el general que estuvo a cargo Bueno, de las fuerzas de recuperación. ¿qué te iba a decir? Me interesa, justo, mira, me leíste el pensamiento, porque a mí cuando yo hago estas charlas, que no son reportajes, son charlas, ¿verdad? ¿Eh? Tomamos café, Sí, yo comemos. estoy tomando café también. Y a todos le hago lo mismo, a Jeffrey Cardoso, que le hicimos una charla también, ¿viste? Porque uno se relaja más a charlas de amigos. Pero toda la parte histórica, la técnica es muy interesante, pero también a mí me gusta meterme un poco en el hombre.
Y esto que vos dijiste, de qué te motivó, es muy importante para mí y me parece que también la gente para que lo pueda entender, porque una persona como yo, que se pone a escribir un libro de la guerrilla, de las víctimas, qué sé yo, tiene una motivación. ¿La tuya cuál fue? Bueno, cuando yo ingresé al colegio militar, ingresé en el año 83, pero yo tengo un hermano que es un año más grande que yo, que entró en el año 82 al colegio militar, al ejército. Para el que no sabe, para ser oficial del ejército se estudia en el Colegio Militar de la Nación que queda en Palomar. Son 4 años de estudio, hoy es un poco más, pero son 4 años de estudio que uno tiene que pasar. En ese lugar yo conocí al futuro teniente primero héroe de la tablada, Ricardo Rolón, que fue uno de los mejores amigos de mi hermano. Es decir, que tuve una relación personal, por decirlo de alguna manera indirecta, pero muy cercana, porque mi hermano era muy amigo de él. Bueno, egresamos, eh, pasó el año, ellos egresaron un año antes y en el año 88, en diciembre del 88, yo me casé. El 15 de diciembre del año 88 y lo invité a mi casamiento. La historia, la vida, hizo que ese fuera el último día que yo lo vi en mi casamiento. Lo recuerdo con mucha alegría, con mucho bailando con nosotros, con todo, con toda la familia, conmigo especialmente. Me acuerdo que me zamarreaba, me tiraba para arriba junto con mi hermano y con todos los compañeros. Y yo me casé el 15 de diciembre del 88. Me voy de luna de miel, vuelvo, y cuando estoy volviendo, el 23 de enero del 89 viene el ataque, yo quedo sorprendido y al día siguiente me tengo que presentar en mi destino, que era Olavarría. Entonces me voy a mi destino, porque estaba en el trayecto de volviendo de la luna de miel y todo eso, que me había ido a Mar del Plata, estaba con mi señora, hoy ya tenemos 36 años juntos, ¿no? Pero no, me voy a Olavarría, me presento y estoy en una charla con mi jefe y hablando del tema de la tablada que había pasado, tratando de buscar información, y ahí escucho por radio que murió el teniente primero Rolón, ¿no? Bueno, eso para mí fue un golpe, si ya había tenido un sacudón, digamos, con los alzamientos previos que hubo militarmente y desde el punto de vista profesional, esto mezcló la parte personal y mi parte afectiva y bueno, eh, y a mí me surgió la necesidad de saber qué había pasado con él. Te imaginas, yo cuando no estuve en la tablada, no estuve en la recuperación, no lo conocí antes, es decir, yo conocí el regimiento o los cuarteles de la tablada para la investigación del libro. Antes no había ido nunca. Entonces, con ese criterio empecé a tratar de juntar información de diarios. Bueno, le pregunté a mis superiores, me daban la información que tenían y qué sé yo, y con el paso del tiempo se fue disipando, aunque yo seguí juntando diarios, revistas, videos. En ese momento aparecían las videocaseteras, uno grababa lo que aparecía en televisión, tenía un videocassette. eh, Hasta que el tema se fue como diluyendo y yo quedé con una sensación de decir, che, nadie me puede decir o me puede satisfacer lo que yo quiero de, del, de qué es lo que le ocurrió le decíamos Wilfi nosotros a Ricardo Rolón, le decíamos Wilfi. Era un apodo militar, digamos, ¿no? Entonces, esto no es que me escondieron, nadie me escondió información, me dio la que tenía el ejército todo, pero a mí es como que no me hizo falta, no me alcanzó. Y bueno, y terminé y decidí de a poquito seguir buscando material, a ver, tratando siempre de encontrar lo que aparecía, lo que salía, pero siempre sobre el hecho. Y sobre el juicio que después se hizo a los atacantes en el juzgado de San Martín, seguí solamente lo referente a lo que me tratara de ubicar en lo que le había pasado al teniente Rolón. Este, eh, por el momento no tenía una visión de conjunto. Bueno, esa fue la motivación, saber qué le pasó a un amigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, bien, y muy buena ¿Por qué motivación. falleció? ¿Por qué, Sí. por qué y cómo? ¿Qué pasó? Eh, bueno, mira, vos me decís que estabas en Mar del Plata. Mirá que a todos los que somos, como siempre me inculcó mi viejo, somos la familia. Mm, Yo el 23 de enero estaba en Mar del Plata.
con mi mejor amigo que ahora es teniente coronel retirado, teniente Mm. coronel, coronel Mirá, retirado. mirá. Eh, Perdón, ¿quién es el de artillería? No. artillero es, sí. El artillero, El el que Coqui, jugaba al rugby, el el Coqui. Coqui, el Ah, Coqui. bueno, estuvimos destinados en Piedrabuena con él. El Coqui Sí. fue compañero de toda la vida mío, son mi mejor amigo y Mirá, mi cuñado. sí. Este, y entonces nos toca reenterarnos a mi viejo, a todos nos dejó helado esto. Entonces, a partir de ahora, de este momento, yo bajo las revoluciones y dejo que vos me lleves a ese día, al 23 de enero de 1989. Cómo comenzó todo, cómo se desarrolló y cómo terminó. ¿Quiénes llegaron primero? En fin, te dejo libre para que vos nos cuentes cómo fue todo. Mm. Bueno, la cuestión empezó unos días antes, porque esos días antes se usaron para hacer el planeamiento. Es decir, el grupo atacante no es que de repente sorprendió y dijo, ah, acá está el regimiento, buscó la dirección por Google y fue a atacar. Eso empezó unos días antes, analizando, obviamente el ejército estaba ajeno a esa posible acción. Hubo muchas cuestiones políticas en el medio que acusaban al ejército. Hay un hecho que se da el 17 de enero, si no recuerdo mal, en la unidad básica del movimiento Todos por la Patria, que hasta ese momento era un grupo, se llamaba o se hacían llamar como un grupo nacionalista y de valores patrióticos, llamémoslo como quiera, eh, pero ya estaba, por decirlo de alguna manera, ya tenía miembros que habían pertenecido a las guerrillas de los 70. Pero en ese momento era una cuestión, eh, digamos, muy políticamente estaban muy activos. Incluso uno ve los diarios de esa época, hay fotos donde participaban de marchas, etcétera, etcétera. Y el día 17 de, de enero hay un comunicado donde acusan de que se está preparando un golpe de Estado y lo acusan al ejército, a uno y al otro, eh, y eso toma mucha repercusión. Esta denuncia la hizo el grupo, no me sale el nombre, llamémosle el grupo cabecera del partido, que uno de los integrantes era un abogado llamado Baños, Jorge Baños, Jorge que Báez, después va, sí. a después va a morir en el ataque al cuartel siendo uno de los que ataca el cuartel. Es decir, acá tenemos, entre comillas, me adelanto algunas contradicciones. 5 días antes estoy denunciando que el ejército, sin pruebas, que el ejército prepara un golpe de Estado, pero después el que lo quiere dar soy yo, digamos, el que agarra las armas soy yo con mi partido, con mi... ¿Puedo interrumpirte un segundo para Sí, hacerte sí, una sí. pregunta? Si vos me podés decir quiénes eran los cabecillas del MTP, digamos, los referentes, digamos, no digamos cabecillas, referentes. Los referentes públicos en ese momento estaba Jorge Baños, estaba el fray Antonio Puyané, estaba Roberto Felicetti. Eh, bueno, ahora le estoy diciendo de memoria. Está Y bien. había dos más también que aparecían en esa foto que yo te digo en la denuncia. Eran 4 o 5 personas. Me vas a disculpar la memoria porque No, no ya pasa nada. Te pasó pregunto por qué hay mucho tiempo. algún periodista que dicen que estuvo, digamos, como parte del MTP. Sí, hay varios, porque tampoco eso fue muy claro. En su momento, el MTP cuando apareció era muy activo y es decir, si uno busca los diarios de la época, aparecían muchas referencias relacionadas con ese grupo tanto que en su momento se habló del diario Página 12, toda una serie de relaciones, ¿no? Que con el tiempo, obviamente, cada uno fue despegando porque esto es inentendible, como terminó siendo un acto Claro, irracional, inentendible, todo fue inentendible, es una locura. una verdadera tragedia, yo le digo a todo,
por donde lo mires, la tablada es una verdadera tragedia. Que la Argentina, como a veces digo, en mi opinión, la puso abajo de la alfombra, ¿viste? Y la dejó ahí y siguieron. Pero bueno, obviamente se jugó todo, pero es muy complejo y Después, bueno, para el final, dejamos el tema del juzgamiento, que te quiero hacer sí, dos o tres preguntitas que si querés me las contestás, si no querés no, bueno, no hay problema. Entonces, bueno, bueno, estaban armando entonces todo. se estaba armando ruido, por decirlo de alguna manera, y con unos términos actuales, relacionados desde el punto de vista político, siempre, eh, incluso lo culpaban también que Menem estaba con el coronel Zaineldin, que había sido uno de los últimos líderes de los movimientos cara pintada de el último líder que se había levantado en el ejército. Es decir, había una confusión también, ¿no es cierto? Que hoy uno la puede analizar y ver con más claridad. En ese momento era todo un lío, digamos, todo un lío tanto afuera como de los cuarteles por la noticia que circulaban, como dentro de los cuarteles también, porque eso le generó mucho daño también al ejército propiamente dicho. Pero bueno, y el referente finalmente era Enrique Gorreal Merlo, el que estaba a cargo, que es ya no voy a yo a hablar en detalle, pero es cabecilla del ERP, de organizaciones de los 70, con muchos Sí. actos, estuvo prófugo mucho tiempo, hay información por todos lados, de la buena y de la mala, o sea, ¿no es cierto? Me refiero a la información. Eh, entonces, llega un fin de semana en donde en pleno enero mucha gente, primero en el ejército están todos de vacaciones, la mayoría de la gran parte está de vacaciones, de vacaciones. También no es menor el hecho de que el ejército cuando cuando al inicio de la democracia tenía una cantidad de efectivos, llamémosle cualquier número, un número 100, pero con el inicio de la democracia y pasar de los años, la incorporación de soldados a través de la ley del servicio militar obligatorio fue disminuyendo. Entonces, por decirte un número cualquiera, si en el 78 se incorporaban 100, en el 83 se incorporaban 25. ¿No? Entonces, todo eso hizo que los cuarteles, con grandes extensiones de edificios y tierra, muchas veces no estén en la cantidad de gente viviendo adentro o cuidándolo para lo que fue pensado. Es decir, yo hago un cuartel en la década del 40, 50, para que ingresen dos unidades que en ese momento tenían, no sé, 1.500 y 800 y son casi 3.000 personas. Y 40 años después están entrando 400 en total. Entonces, todo eso es como que se agranda todo ese espacio. Y bueno, un fin de semana mucha gente también se va a la costa, se va a un lugar de veraneo por el fin de semana. Entonces llega el fin de semana del sábado 21, domingo 22, lunes 23 de enero. Todo ese fin de semana, en un enero muy caluroso, en el grupo MTP ya preparado, inicia con varios vehículos, 7 vehículos, llega a la zona de San Justo, cerca de la rotonda de San Justo roban un camión, el famoso camión repartidor de Coca-Cola, venían disfrazados no, vestidos como si fueran cara pintadas, con ropa verde del ejército, pintado, obviamente alguno con pelo largo, otro con boinas, con un uniforme de militar, medio sui generis, Mm. llegan después, se montan a ese camión, son alrededor de 70 personas, que tenían distribuidos sus actividades, algunos como activistas en la puerta del cuartel, otros entraban para el fondo del cuartel, otros iban a las oficinas principales, tenían un plan ya establecido. Entonces, luego de robar del camión, cerca de las 6 de la mañana, siguen su camino hacia el cuartel, en la rotonda de Crobar y Somellera, perdón, de Crovara y Camino de Cintura, hacen como unos giros toda la columna tirando panfletos, que después lo van a recoger la gente, va a ser periodísticamente y un elemento de prueba, digamos, este, eh, y después
atacan el cuartel. Entre las 6:22, algunos decían, otros 6:25, en ese momento ingresan al cuartel con el camión de Coca-Cola y muchos colgados atrás, más los autos que entraban, y inician con un golpe de fuego, lo que se llama técnicamente un golpe de fuego al asalto, digamos. Rompen el portón y tiran el portón que está inicialmente de madera, el que está en la puerta principal, y comienzan el acceso. Y no preguntan a nadie, no dicen nada, empiezan disparando, ¿no? En ese momento estaba a las 6 de la mañana, muchas veces es un horario de relevo de guardia. Así como uno ve que va al cajero del supermercado y no sé, a las 6 de la tarde viene un chico y otro viene y hacen la caja y se van. Bueno, el horario de las 6, entre las 6 y 7 de la mañana, se empieza a preparar el relevo de la guardia. Entonces, ¿qué se hace? Una de las actividades es ordenar el armamento, limpiar el armamento, barrer la guardia, dejar las cuestiones limpias, limpiar los elementos que tienen de rancho, es decir, los elementos para comer. Entonces, la primera víctima es el soldado Tadía, que le disparan cuando no tenía armamento, no era una amenaza, nada. Entraron y le tiraron. Y no uno, dos disparos. Entonces, no es que vinieron, No digamos, buscaban neutralizarlo, sino que nada. Claro, ante esa sorpresa, había aproximadamente 13 efectivos en la guardia. Y también hay un dato que cuando teníamos la ley de servicio militar obligatorio, había una figura que era el desertor, ¿no es cierto? Aclaro que puedo estar fallando en un artículo, una cosita, pero hablo conceptualmente porque ya hace bastante tiempo que hablé de este tema, pero el desertor faltaba 4 días, 4 noches, o 5 días, 5 noches seguidas, y se lo consideraba desertor. Entonces, en ese momento, se mandaba una carta a través del juzgado o la autoridad militar, y para buscarlo. Es decir, entonces había una figura que podía ser un desertor que se volvió a presentar, o un desertor que la policía lo aprende, no sé, en un boliche. Entonces le dice, no, tenés que volver, había que volver al ejército. Entonces, en ese momento, ese fin de semana, la unidad de la Tablada era una de las unidades que formaban parte como que estaba de turno, para que si esos desertores, alguno fuera prendido o se presentaba de nuevo, los tenía que recibir, mantener ahí hasta que el día lunes o a la semana, cuando vuelvan a hacerse todos los trámites para su reincorporación. Seguramente habría tenido una sanción o lo que fuera, de acuerdo a los reglamentos de la época. Entonces quiere decir que, además de la guardia que estaba desempeñándose, había un par de desertores que habían estado de regreso en la guardia de la Tablada. Y todos se ven sorprendidos por este ataque. Lo primero, la guardia del cuartel está ingresando. Para que se den una idea, el cuartel tiene unos 800 metros de frente por 1400, 1500 de fondo. Y dentro de esa superficie, podríamos, si uno la ve en planta, a esa superficie, y es como si fuese un rectángulo visto desde arriba, 1/3 era la parte edificada, 2/3 eran lo que se conocía como la tosquera, o el lugar de los fondos del cuartel, que eran los lugares donde hacían la capacitación, la instrucción militar, las tropas del cuartel de la Tablada. Entonces, cuando uno entra por la puerta principal, 50 metros adelante estaba la guardia de prevención sobre mano derecha. Y unos 30, 40 metros más, a mano izquierda, ya estaban los primeros edificios de la Plaza de Armas, que era el sector principal del cuartel, con el edificio de la jefatura del regimiento en primer tramo. Entonces, el primer grupo, el grupo asalto, tiene que neutralizar a la guardia y neutralizar a los dos edificios que estaban más cercanos, que era la compañía de comando y servicio, justamente enfrente de la guardia, y el edificio de la jefatura,
me refiero al que estaba 30, 40 metros más adelante que la guardia sobre la mano de enfrente. Entonces, entran disparando, la guardia, como pueden, todos se arman, disparan, repelen y salen y tratan de, de replegarse combatiendo. O sea, pero uno dice replegarse combatiendo, no tuvieron mucho tiempo. Entonces eso tuvo una acción muy heroica de los que estaban ahí, que agarraron el fusil que pudieron, empezaron a defender y se replegaron hacia donde pudieron también. Algunos terminaron heridos, por suerte no de suma gravedad, pero sí el soldado Tadeo Tadía muere ahí. La primera tanda de los atacantes logra conquistar la guardia, este primer lugar, ¿no? Principal, y se hace fuerte ahí. Pero acá hay otras anécdotas. Yo te voy a, si me permitís, te cuento una de la guardia. En ese lugar de la guardia estaba la radioestación, que se llamaba en ese momento, ¿no? En ese momento la radio no era como ahora que tenemos los teléfonos y vamos a todos lados. Era una estación de radio con el equipo, con una antena grande como de 40 metros, había que tensarla, tensores, equipos de alta frecuencia, de baja frecuencia, bueno. Y había un radiooperador que estaba alerta en la red de seguridad, obviamente, de la fuerza y en la red de comunicación de la fuerza. Bueno, ese personal, que era un suboficial del ejército, no pudo salir, quedó encerrado adentro de la guardia, porque ya la habían copado y él no tenía armamento. Entonces, como vio que la acción violenta que generaron y había visto al soldado Tadía que murió enfrente de él, no estoy seguro si lo conocía personalmente, sí de vista seguramente, y si no lo vio tirado ahí porque murió frente del acceso de la guardia. Este hombre decide meterse en el entretecho, porque no tiene cómo salir. Entonces, ¿qué hace? Levanta una parte del techo eso, viste como cuando se baja el cielo raso, Sí, que quedan como paneles. sí, Levanta uno, se trepa, se mete en la viga de cabreada. Era un techo a dos aguas la guardia, esos techos clásicos de teja, sí. y se mete en la cabreada y empieza a caminar en la cabreada para que cuando ingresaron, como de hecho lo hicieron y se vinieron, no lo encontraran, porque no tenía cómo defenderse. Entonces, pero ese radiooperador hizo una cosa muy importante que no se vio, que fue darle la alerta antes de subir y meterse adentro, de guarnecerse, digamos, o resguardarse en la cabreada del techo, del entretecho del edificio. Da la alerta, dice que están atacando con la información básica que puede decir: están atacando, sí, 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 y se mete arriba. Y la guardia queda copada por los atacantes, y así va a estar hasta aproximadamente las 3 de la tarde, que se incendia y se termina de incendiar. Este hombre estuvo en la cabreada mientras estaban disparando los atacantes allá afuera, y ya habían llegado después, más tarde, las tropas del ejército. Es decir, que estuvo casi desde las 6 de la mañana hasta las 14, casi 8 horas ahí, hasta que en un momento lo descubren, porque ya el ataque, estoy contando algo muy puntual sin contar lo que pasa alrededor, y ya me fui 6 horas, digamos, y en 6 horas pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pero estoy hablando solamente de lo de la guardia. Entonces, recién cuando el ejército intenta 2 veces recuperar la guardia, cae muy mal herido el teniente coronel Nani, que pierde un ojo en el intento de recuperar la guardia. El subcomisario Re tiene está en un lugar donde se lanza un lanzacohete, lanzan un lanzacohete y pierde las 2 piernas, queda gravemente herido también ahí, en ese sector. Después de todo eso, y cuando se está incendiando y ya la cosa se ha puesto realmente muy, muy mal, este suboficial logra escapar saltando por otro sector y se logra ir en medio de los disparos. O sea, eso fue
una de las anécdotas y de un combatiente que dio todo y también no dejó de cumplir con su misión, que es dar la alerta temprana, aunque tal la cual. alerta temprana signifique en ese momento que me están atacando, Tal cual. ya en la inminencia me están disparando. Te hago una consulta, porque bueno, yo lo tengo bastante presente al intento de copamiento como combate en sí. Bueno, obviamente todos los detalles que vos estás dando no los tengo, pues no estaba ahí y tampoco lo Sí, estudié. sí. Pero lo que pude ver yo, y clarificame vos si es así o no, una buena actuación, no desde el punto de vista militar, porque no son militares, pero una buena actuación de la policía de provincia que llegó al cuartel. En algún momento, o sea, cómo llega la policía? ¿Qué función cumplió? Bueno, de todos los que salen y empiezan defendiendo la guardia, para ponerte más en contexto desde el punto de vista de las instalaciones, la guardia estaba preparándose para el relevo o iniciando las tareas para prepararse para el relevo que iba a ser 7:30 de la mañana. Sí, El resto de de los que están dentro del cuartel estaban haciendo actividades de diana, que se llama actividades de diana. ¿Qué quiere decir esto? Se estaban levantando, porque en los cuarteles se levanta muy temprano y se estaban preparando, es decir, estaban saliendo de la cama, literalmente saliendo de la cama, o algunos esperando levantarse, ¿no? Se levantan entre 6 menos cuarto y 6 de la mañana, ahí entre 6 menos cuarto y 5 y 6 y cuarto, no más o menos son las actividades. Así que el resto tampoco estaba con armamento, que tenía el armamento abajo de la cama, nada. Se estaba levantando y limpiándose los dientes o intentando empezar un lunes que ya se avicinaba con mucho calor. Entonces, cuando se produce este primer ataque, algunas personas que defendieron inicialmente la guardia o se tuvieron que evadirse, llegan hasta la esquina de Crovara y Camino de Cintura, donde está la Yel. Otros se van más lejos, empiezan a irse tratando de buscar a alguien que lo ayude, y ahí empiezan a encontrar a la policía, que la policía da la alerta y vienen enseguida para el cuartel. Y también yo entrevisté a gente de la policía para hacer mi libro y me contaban que pasa lo mismo que en el ejército. Había una cantidad de gente que estaba saliendo del servicio de guardia y otro que estaba por entrar al servicio de guardia del día, o sea, saliendo del día 22 y entrando los del día 23. Pero en ese momento, como estaban estos antecedentes de cara pintadas y alzamientos militares, parecía que no daban credibilidad que atacaban un cuartel, sino dijeron, bueno, es otro, todos pensaron, es otro alzamiento de los militares. Y normalmente, cuando ocurría estas cuestiones, en los primeros alzamientos, había tantas dudas que la gente de la fuerza no era que uno estaba, se ponía el casco y empezaba a disparar y no más. Iba, preguntaba, hola, soy policía, che, capitán, che, teniente, soldado, avísele a quien está a cargo que hable conmigo. Entonces es como para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces por eso llegan muy temprano también. La gente que está en servicio ya se va, antes de hacer el relevo, va para los cuarteles de tablada, ven mucho ruido de balas, cohetes, granadas, eh, si por ahí alguien o vos creés que puedo exagerar, y hay que ver las imágenes, porque también la tablada es el único ataque está filmado subversivo completo. televisado por Sí, televisión, tengo todo el digamos. ataque completo. Así que, y como yo le digo a muchos, una cosa es que vos veas las imágenes del ataque antes de leer mi libro, y otra cosa que veas las imágenes del ataque después de leer mi libro. Porque te puedo asegurar que para mi investigación tengo horas y horas y horas y horas viendo y analizando esos videos, chequeándolos respecto
de gente que me contó, que entrevisté, que hice para este trabajo. Entonces, es muy gráfico, digamos. Cuando vos lees y ves la televisión, empezás a entender de otra manera esas imágenes, ¿no? Así que bueno, la policía llega y el comisario García García ingresa al cuartel, es como con una valentía increíble, sabiendo de lo que podía pasar, y yo me imagino sorprendido por la cantidad de disparos que había, porque en los alzamientos de cara pintada no había disparos así. O sea, puede haber un disparo, dos, ponele, pero acá una balacera. Era una balacera con explosiones y ya empezaba a haber humo, ya empezaba a haber gritos, empezaban a entonces, bueno, se fue acercando y él, el comisario García García, ingresa con los primeros policías que llegan a través de lo que podríamos decir la esquina de Crobar y Somellera, que esa esquina era donde estaba el ingreso, había un portón secundario, digamos, de acceso secundario al cuartel, donde en su momento se había puesto un puesto de guardia y desde ese lugar se accedía directamente a lo que sería el casino de oficiales. Yo para que vos Discúlpame, entiendas, discúlpame, sí. porque si no, digamos, no me va a tomar. Paramos acá Ah, y yo perfecto. corto y volvemos a empezar. O sea, llegamos a la primera parte de la charla y ahora seguimos con Bueno, la segunda, en 2 minutos. dale, con todo gusto. Dale.